Muchas gracias, mi querido Carlos. ¿Qué tenemos hoy en la agenda? Mira, yo quisiera darte un dato duro, Ricardo, sobre educación, ¿no? Yo quisiera decirte que hoy en México, en el país, hay 26 millones de niños en escuelas básicas primarias. Tú dices la cifra 26 millones de niños. Pues es el equivalente a toda Centroamérica. Sí. Entonces, el lunes arrancaron A varios clases. países de Europa sumados también, en Casi población. España. Pero tú estás hablando de 26 millones de niños que arrancaron clases el lunes. Y sobre la educación ha habido en estos últimos meses un debate donde se ha planteado dos lados, ¿no? Y yo quiero plantear un tercer lado. El primer lado es el que dice la reforma educativa. Esta es la reforma, y sobre la reforma educativa ha habido una serie de polémicas y una serie de discusiones. Yo pienso, Ricardo, que la reforma es reformable. ¿Por qué? Porque si tiene incómodos a un sector de la población de maestros, es que algo no les gusta. Y las leyes son para adecuarlas a la realidad y no a la realidad a la ley. La reforma es reformable. Ese es el primer punto que tengo. Pero por otro lado tenemos la CENTE, la Coordinadora Nacional de Educación, que tiene presencia en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán fundamentalmente, y un poco el DF. ¿Qué plantea la CENTE? No a la privatización. Entonces, tienen miedo a la reforma educativa. Entonces, la reforma educativa está mal planteada, mal vendida en términos de prensa, porque se plantea como una reforma evaluatoria y una reforma laboral. Entonces, la CENTE, que es el sector, digamos, radical del sindicato maestro, ha planteado esto. Teniendo la razón, la ha perdido, Ricardo. ¿Por qué? Porque se oponen a la privatización de las escuelas, pero sus acciones en el corto plazo han producido la mayor privatización de la educación. ¿Por qué te lo digo? Por ejemplo, en Oaxaca, que ya la gente está llevando a sus niños En Oaxaca, a las nada escuelas más, privadas. dos datos duros, ¿no? Las escuelas privadas crecen en población 9% al año. Las escuelas públicas crecen al 1%. Estamos hablando de la plantel. En Oaxaca crecieron en los últimos 10 años el 74% más de escuelas privadas y una población en las escuelas privadas de 140% más en los últimos 10 años. O sea, ¿por qué pasa? Si tú eres Es un crecimiento exponencial. brutal, pero si tú te levantas en la mañana y tienes un niño y la pareja por ejemplo trabaja y se van a trabajar, ¿qué haces con el niño de 7, 8 años? Lo tienes que mandar de 9 o a las 8 a la escuela. Y como las escuelas están cerradas por las huelgas, que pueden hacer una huelga, digamos, viable un día, 2 días, pero no pues 6 meses. Entonces, ¿qué hacen las familias? Pues buscan una escuela donde alojar a sus hijos. Y por eso el efecto del no a la privatización está provocando la privatización de la educación. En Oaxaca, hoy en Chiapas, está saturada las escuelas privadas. Porque es 2 más 2 es 4. Si tú tienes un problema que hacer con tus hijos, los metes por necesidad a las escuelas privadas. Ahora, el gran problema, me parece, no sé tú qué opinas, es que esto se sigue radicalizando. Es decir, ha habido un diálogo que dice sí, pero no. Y ahora ya incluso el propio presidente dice, ya no habrá diálogo si no regresan a clases. Y la gente dice, no solamente no vamos a regresar, vamos a seguir con bloqueos y vamos a hacer una gran movilización el día del informe presidencial, el día 1 de septiembre. Esto parece un callejón sin salida, Carlos. Sí, porque hemos hecho de este problema educativo un problema político. Ya no es un problema educativo, es un problema estrictamente político, donde está en medio el 2018, la asociación presidencial. Aquí está en medio, ¿por qué? Porque los sectores, por ejemplo, radicales en Oaxaca, vinculados a partidos políticos, están promoviendo esto para alargarlo. Ya no están los 26 millones de niños en la agenda ya es una agenda política, porque tampoco son los maestros, Ricardo, hay que decirlo, son grupos radicales guerrilleros que están metidos en Oaxaca, en Chiapas, en varias partes, que están montados en el movimiento magisterial. Ya no es un problema Lo vimos educativo. en Nochistlán, ¿no? No es un problema educativo, Nochistlán, y lo estás viendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que plantear? Aquí, por ejemplo, hoy hace una declaración Claudio X González, él es un señorito que es de Mexicanos Primero, ¿no? Es exactamente lo contrario a la CENTE, el ala radical que dice, dales garrotazo a los maestros. Queremos sangre. Entonces, pero eso lo plantea Claudio X González, un señorito casi porfiriano, con una gran irresponsabilidad, Ricardo. ¿Por qué? Porque los maestros al final tienen un dejo de razón. La están perdiendo por radicalizar el movimiento,
porque están echándose a la sociedad en contra. Por un problema de percepción, dices. De percepción, pero por otro lado tampoco puedes reaccionar con el garrote de la policía, porque este México ya ha pasado por mucha sangre, Ricardo. Entonces necesitamos encontrar un punto intermedio donde la política resuelva los problemas políticos. Te repito, este dejó de hacer varios meses un problema educativo para convertirse en un problema político, Ricardo. Ese es el fenómeno que estamos viviendo y a esto hay que encontrarlo no solo en política. La reforma, te repito, es reformable. La tienes que reformar, la tienes que adecuar, porque México es un gran mosaico donde es diferente Sonora a Oaxaca, Sonora a Chiapas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Encontrarle el punto de equilibrio que le permita a los maestros darle la razón, los niños tener educación y sobre todo que esto no se nos vaya de la mano, y porque hoy quienes piden sangre, Ricardo, mañana van a protestar por los derechos humanos. Esas voces ya las hemos vivido, Ricardo. Nochistlán es un ejemplo, entonces tenemos que ser muy cuidadosos para que esto encontré una salida política, no de cara al 1 de septiembre, de cara al 18 y de cara después del 18. La política es la única solución a este problema, que dejó de ser hace varios meses un problema educativo. Mi querido Carlos, como siempre, muy aleccionador escucharte.